Bien, al hablar de las fuentes informativas, en esta unidad 9 como entrada vamos a recoger prácticamente todo el recorrido que hemos estado realizando en este grado, quinto de primaria. Ojo, porque a partir de las fuentes informativas lo que se busca es que ustedes ya comiencen a redactar. Ya inicié con sus compañeros de sexto igual este ejercicio. Muchas veces nos cuesta la redacción. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a pasar un texto, a copiarlo y a pegarlo, a hacer un copy-paste, entonces al momento de redactar o de realizar una síntesis literaria, una síntesis académica, nos cuesta. ¿Por qué? Porque la habilidad en las fuentes de información es leer la información, observar la información, analizar la información y posteriormente nosotros procesarla. Profe, ¿qué es síntesis? Síntesis. Por ejemplo, si yo voy a recomendar un libro, X libro, El Principito, hago una breve síntesis, como en las reseñas, cuando veamos los tipos de reseña, bueno, una síntesis recoge englobadamente de qué se trata ese libro, ¿sí? Puede ser de media cuartilla, una cuartilla, la extensión no importa. Esto va a depender mucho del tema que se está hablando. Ahora, dentro de la síntesis también se va a manejar otro concepto. Ojo para que vayan guardándolo en su memoria, ¿eh? Síntesis y paráfrasis. La paráfrasis propiamente es tratar de decir lo que dice el texto con otras palabras, ¿sí? Porque si lo copio, entonces no es una paráfrasis, es una copia textual de mi texto. Si hago una paráfrasis, juego con palabras, juego con formas de texto. ¿Qué quiero decir con jugar? Jugar con palabras es utilizar adverbios, es utilizar nexos, es utilizar conectores, es utilizar diferentes sustantivos, es utilizar las palabras homógrafas, homónimas. Todo lo que tenemos en la gramática, todo eso lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Entonces, vamos a, como ejercicio y parte de esta unidad, lo que ustedes van a hacer precisamente es generar un texto expositivo. Pero un texto expositivo no va a ser aquel donde yo copié información, lo pegué y lo expongo. Ya nos vamos a olvidar un poco de eso. Ahora es generar mi propio texto. Es como si te dijera, vas a exponer el tema frente a tu grupo, pero mediante una mesa de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego con un texto mío, elaborado según el tema que elegí, y expongo ese tema, donde todos los demás pueden retroalimentarme, donde todos los demás pueden debatirme ese tema. El texto expositivo precisamente va a dar a conocer un tema de interés, un tema que provoque algo en las otras personas, que les provoque reflexión, que les provoque análisis. Para ello es importante entonces retomar algunos temas que vamos a investigar. Al término de la clase se los voy a dar. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de información? Las fuentes de información son muchas y diversas. No nos vamos a enfocar solamente, y esto ya lo hicieron ustedes cuando realizamos las fichas bibliográficas, acuérdense que citamos diferentes fuentes de información, por eso les digo, es un tema que ya habíamos visto. Puede ser el internet, más no el único. El periódico, la revista, la enciclopedia, un ensayo, un comentario, un reportaje, un video, ¿sí? Una hemeroteca. ¿Sabemos qué es una hemeroteca? No. ¿No? ¿No saben qué es una hemeroteca? Una hemeroteca es un espacio consultivo donde se van guardando todas las ediciones del periódico que salen. Comúnmente, los periódicos tienen su propia hemeroteca. Por ejemplo, el Informador, el Reforma, el Sol, el País, tienen su hemeroteca. Pueden ser físicas, ir al lugar, en estos momentos no podemos hacerlo nosotros, pero sí vamos a consultar una hemeroteca digital, que puedo preguntar, a ver, Alejandro, me va a investigar una noticia de 1992.
O decir, pues yo no había nacido en ese entonces. Consulta tu hemeroteca, ¿sí? Consulta tu hemeroteca. Dana me va a investigar una noticia que haya acontecido el mes de marzo del 2005. Pues yo no sabía, o creo que apenas estaba en preescolar. Bueno, consulta en la hemeroteca, ¿qué pasó en ese entonces? La hemeroteca digital, pues obviamente va a ser un sitio propio del periódico del que nosotros queremos consultar. Muchas veces vamos a encontrarnos con un cambio de diseño del periódico porque pues van avanzando y tienen diferentes formas. Pero ese no es el problema, la información está ahí. Bien, fuentes informativas a través del texto expositivo. Vamos a escribir como título nuestro cuaderno, por favor. Dejen un momento su libro y en su cuaderno. Entonces, esperen. Género expositivo. Profe, espere, por favor. Espero. El título va a ser género expositivo. Género expositivo. ¿Puede repetir el título, por favor? Mándeme. ¿Profe, puede repetir el título? Género expositivo. Pues estamos a... Bien, dale lectura, por favor, Grecia. Tres, creo. 3. Ok. Estábamos desesperados. Habíamos leído ya infinidad de manuales, de artículos, de tratados interminables y nada. No encontramos la solución de enigma. El lenguaje científico, distante, frío y oscuro, era como una barrera insuperable para nuestra frágil inteligencia. Nos incomodaba y nos paralizaba, haciendo que cada pequeño progreso fuese posible solo a costa de demasiado esfuerzo y de un tiempo que no teníamos, Si no éramos capaces de comprender el lenguaje de los jeroglíficos Jeroglíficos. en las próximas 24 horas. Aquella mole de piedra en la que estábamos encerrados nos sepultaría para siempre. Ok. Habla de una palabra en específica que venía en su examen parcial. Enigma. Recuérdame qué es el enigma, Cali. Alison, siéntate, por favor. Profe, ¿le puede decir algo hablando de eso? Cali, permítame. Recuérdame qué es un enigma. Paola, recuérdame qué es un enigma. ¿Enigma? Sí. No me acuerdo, profe. Leo, recuérdeme qué es un enigma. No me acuerdo, pero Profe, es que, es que de hecho, Miriam, hablando de eso, en el examen... Recuérdame qué es un enigma. ¿quién, profe, dijo? Enigma. Liam. Dana, recuérdeme qué es un enigma. Es algo como un sentido oculto o una palabra oculta o algo que tiene un reto para ti para que lo puedas descubrir. Tiene un lado oculto. Exactamente, algo que nosotros tratemos de... De descubrir. Profe, una Sí. duda. Mándeme. Una duda, profe. Hablando de eso, es que según yo en el examen, usted dijo sobre eso, ¿no? Pero es que nunca lo vimos, nunca nos Claro que dijo sí lo qué era. vimos. Fue parte del juego de palabras.
Bien. Sí, profe. Entonces, Alex, platícame de qué se trata este texto que acabamos de leer. Utiliza la palabra enigma. ¿De que hay textos ocultos en las paredes? ¿Pero qué está pasando en este texto específicamente? Están desesperados ¿Quiénes? las personas. Yo. ¿Dana? Puede ser que como están hablando de los jeroglíficos, puede ser que los científicos o una persona que quiera saber el descubrimiento o algo sobre el pasado, quiera averiguar o saber cómo obtener el lado oculto del enigma, como en este caso sería el jeroglífico. Tienen que buscar una manera. Hace falta una parte. Joaquín, ¿de qué está hablando el texto? Profe, hay mucho ruido en mi casa. Se trata más o menos, Dígame. trata como de unas lápidas. ¿Encontraron? Acuérdense que si no participan, luego no me digan, ¿no puedo subir la calificación? Valeria. Yo le entendí que como que estaban encerrados y un jeroglífico estaba sepultando lo que estaba pasando, ¿no? Ok, hay personas encerradas que necesitan ¿qué? Necesitan salir. Era el jeroglífico para salir de... Descifrar, descubrir, saber leer el lenguaje de los jeroglíficos para poder salir. Lo último del texto menciona, si no somos capaces de comprender el lenguaje del jeroglífico, en las próximas 24 horas, aquella mole de piedra en la que estábamos encerrados nos sepultaría para siempre. Quiere decir que hay personas encerradas. Bien. Continuamos. Pregunta. A partir del texto que acabamos de leer, vamos a escribir estas dos preguntas. ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? Y la segunda pregunta, ¿hasta qué punto es posible distinguir una exposición de una argumentación? Ojo con eso. Tienen 2 minutos para responderlos. Esas dos preguntas que están. Esas dos preguntas. ¿Puede bajarle, por favor? ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? ¿Y hasta qué punto es posible distinguir una exposición de una argumentación? Profe, ¿cuántos renglones dejamos de cada pregunta? Profe, ¿lo puedes compartir otra vez? Para compartir. ¿Qué les he dicho? Dicto primera pregunta. ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? ¿Nos permite qué? Distinguir. Aprendan a escribir más rápido, ¿eh? Ya están en quinto. Profe, por eso mismo estamos en... ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? ¿Un texto qué? 2. Profe, ¿Hasta qué punto es posible distinguir? profe. Apague su micrófono. ¿Hasta qué punto es posible distinguir
Una exposición de una argumentación. La que nos escribió en el chat ya es la segunda, ¿no? Es la primera y la segunda. Ah, ok. Necesito que te sientes y se ponga a trabajar. No la quiero caminando. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese, por favor. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya contestaste? No, ya estoy contestando también. Profe, ¿lo podemos investigar? No. Con tus propias palabras. Ni siquiera hemos visto el tema, ya nos hace preguntas. Pues quiero escucharte. Acuérdate que estamos hablando de ya comenzar a redactar. Por eso mismo. Profe, pero ¿cómo la pregunta 2? No lo entiendo. La pregunta 2 es: ¿hasta qué punto es posible distinguir una exposición de una argumentación? Una argumentación ya va a ser parte de un debate. Por ejemplo, yo me presento ante ustedes a hablarles de libertad de exposición. Libertad de expresión. La primera parte expongo mi tema. Hasta ahí es un texto expositivo. Se vuelve argumentativo cuando ustedes me comiencen a preguntar y a debatir, y entonces yo comienzo a tomar una postura. Por ejemplo, que me diga Alex, no, bueno, pero la libertad de expresión en México no existe. Y yo comienzo un diálogo con él. Sí existe, por esto y por esto. No, no existe porque vemos o escuchamos comúnmente que pasa esto. Y otra persona, Dana, me dice, sí existe, pero solamente un 50%. A partir de ahí ya comienza toda una argumentación de textos, ¿sí? Ya casi les di la respuesta. Profe, pero ¿cómo de punto? O sea, tenemos que poner un número. No, ¿hasta qué punto es posible? Es decir, ¿hasta dónde podemos ubicar que Depende, un ¿no? texto es expositivo y que un texto es argumentativo? Sí. Profe, ya acabé las 2 preguntas. ¿Ya? A ver, compárteme tu respuesta. La primera es, ¿qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no es? Intenta tener una temática de exposición y no tal cual del texto original. ¿Hasta qué punto es posible distinguir una exposición de una argumentación? La exposición intenta dar una opinión del texto y de la argumentación todos reciben diferentes ideas del texto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Le puedo sacar punta a mi lápiz, profe? Sí. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿No ha terminado? Yo, profe, Listo. la pregunta. Adelante. Yo, profe. ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? Un texto expositivo es una clase de modalidad que presenta un intercambio objetivo de los hechos, las ideas o los conceptos. ¿Ok? Yo. Profe, eso lo sacó de internet. Yo también lo busqué. Yo, profe. ¿Quién más? Es cierto. Valeria. ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no es? Que el texto expositivo trata de exponer la información como claramente. ¿Y hasta qué punto pues, es posible distinguir una exposición de una argumentación? Que cuando el texto expositivo explica y luego argumenta, que es cuando hay más información sobre el tema. Y además se genera un diálogo. Dana. ¿Qué es lo que nos permite distinguir un texto expositivo de lo que no lo es? Porque el texto expositivo utiliza una tercera persona y de ideas principales y tiene términos técnicos o a veces científicos. ¿Y hasta qué punto es posible distinguir una exposición de una argumentación? Que la argumentación trata como de defender a una idea u opinión, pero en cambio la exposición pone o da a conocer algo. Bien, fíjate que acabas de utilizar algo importante. El tipo de lenguaje que utilizamos. Valeria ya lo dijo hace un momento, un lenguaje claro. Pero no solamente es un lenguaje claro en el texto expositivo. En el texto expositivo también ya se utiliza un lenguaje técnico. ¿Qué quiere decir que es un lenguaje técnico? Que ya en un texto expositivo tú no te puedes parar a exponer y hablar como si le estuvieras hablando a tu hermano, a tu compa, o un lenguaje coloquial, utilizar un lenguaje coloquial, por así decirlo, un lenguaje común, por no decir corriente, ¿sí? Quiere decir que cuando vayamos a exponer, pararnos frente a personas que nos van a escuchar, necesitamos manejar un lenguaje que no se entienda, pero además que es un lenguaje formal. Ok, parte de lo que vamos a realizar, van a copiar el siguiente esquema, los rasgos lingüísticos tienen 4 minutos. Profe, aquí en la vista baja me cabe. Sí, ahí mismo. Profe, denle Ok. todo el tiempo que queda, profe, porque eso es mucho. O sea, no está difícil el cuadro de hacerlo, pero es mucha letra. ¿Pasamos eso, profe?
Háganlo bonito porque ya les voy a pedir cuadernos, ¿eh? Para revisarles sus apuntes. Profe, ¿los rasgos lingüísticos los puedo hacer abajo en vez de al lado? Profe, Mándeme. ¿los rasgos lingüísticos los puedo hacer abajo en vez de al lado? Sí. Gracias. Profe, ¿sí vamos a regresar el 17 a clases o no? A ustedes les va a tocar, de hecho, este tema ya lo van a presentar aquí. A ustedes les toca el 24, ¿Qué nos toca? el regreso. Ah, Para los que regresan, obviamente, van a presentar su trabajo aquí. Próxima semana, o sea. Vamos a regresar el 24 o el 17. 24. Profe, pero yo escuché en la junta que tuvo mi mamá. Platíquenlo con sus papás, ¿eh? Ellos tienen la información más precisa. Dijeron que íbamos a regresar el 28. No, bueno. Pero ese no es tema de clase. Platíquenlo con sus papás. No haces nada. No estás haciendo nada. Profe, ya terminé. Ok. Cuando nosotros vamos a hablar de textos expositivos o del tema de la exposición, propiamente vamos a generar dos tipos de textos. Hay textos que solamente son divulgativos, pese a que son expositivos. Es decir, que solamente se busca dar a conocer la información. Hay textos que son especializados, que además de buscar dar a conocer la información, se busca que la persona que lo lea reflexione en torno a. Por ejemplo, una noticia comúnmente va a ser solamente un texto divulgativo, porque lo que se busca es divulgar la información, dar a conocer la información. Pero si buscamos un texto que nos hable sobre el tema que estamos viendo en nuestros días, el COVID, bueno, es un texto especializado. ¿Por qué? Porque no solamente informa, sino que además tiene referencias, tiene toda una investigación, se basa en un argumento. Estos dos tipos de textos divulgativos o especializados de la exposición tienen una estructura muy común, el de todo tipo de texto. Una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Ojo con esto, porque entonces la introducción, como todos sabemos, va a ser ese texto primero que nos va a abordar de manera general lo que vamos a encontrar en el desarrollo, lo que vamos a abordar, lo que vamos a escribir, a plasmar en nuestro desarrollo. Y la conclusión prácticamente viene a cerrar, llámese el texto divulgativo o el especializado, aterriza. Alguna vez he utilizado este ejemplo, es como el vuelo del avión. Tiene que despegar, introducción, mantener su vuelo, desarrollo y comenzar a aterrizar, a descender, conclusión. Bien, ahora, ¿qué debemos de observar nosotros para realizar una exposición? Rasgos lingüísticos, es decir, la parte no solamente del habla, sino también de la escritura. Porque muchas veces, a como hablamos, escribimos. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos de comenzar a modificar. Es importante entonces que primero plasmemos nuestras ideas, después las vayamos corrigiendo. ¿Cuáles son los aspectos de los rasgos lingüísticos? Primero, un vocabulario preciso y denotativo. ¿Qué quiere decir que sea un vocabulario preciso? Que no le demos tantas vueltas al asunto, que no repitamos lo mismo 2, 3, 4, 5 veces, porque entonces se convierte en una repetición textual. Las palabras también. Acuérdense que ya vimos algunos aspectos del lenguaje. Podemos utilizar palabras sinónimas, antónimas, palabras, ¿qué más? A ver, que alguien me recuerde. Antónimas, sinónimas, polisemia, Sinonimia. Homófanas, homófonas. que nos van a ayudar a tener entonces un vocabulario, es decir, un texto bien claro. Además de una adjetivación específica. ¿Qué quiere decir una adjetivación específica? Según sea nuestro sustantivo, según sea el texto que nosotros estamos trabajando, vamos a observar qué tipo de adjetivos se están trabajando o se van a trabajar, se van a escribir o plasmar. No solamente son los adjetivos. ¿Qué tipo de adjetivos tenemos? Ya se me olvidaron. A ver, recuérdeme. ¿Adjetivos? ¿Sí? ¿Qué tipo? Calificativos, ¿Qué determinativos, más? Porque se me olvidó. calificativos, determinativos, Determinativos, ¿qué más? Descriptivo. descriptivos, Posesivos, numerales. Todos esos van a tener un papel importante cuando nosotros vamos a escribir. Ahora, la tercera, citas y referencias a otros textos. Esto es importante. Si nosotros queremos dentro de nuestra exposición citar un texto, citar un libro, citar un autor, es válido. Siempre y cuando, ¿qué vamos a realizar? A ver, acuérdenme, eso lo vimos ya hace, creo que en el segundo trimestre. ¿Qué necesitamos hacer cuando citamos a un autor, libro, revista? necesitamos utilizar un lenguaje regional. Datos bibliográficos. Los datos bibliográficos que se convierten en ¿qué? En referencias. Necesitamos, además de citar, referenciar nuestro texto, porque si no, podemos caer en que el texto lo escribimos nosotros y estamos engañando. Que si alguien lee nuestro texto va a decir, ah, qué padre escribe esta persona o este alumno. Pero si lo encuentra en otro lugar, va a decir, bueno, creo que me engañó porque lo copió y lo pegó, pero se está adueñando de un texto que no es de él. Oraciones enunciativas. ¿Por qué son importantes las oraciones enunciativas? Porque a partir de ahí podemos generar ideas. Las oraciones enunciativas se van a trabajar con los adjetivos numerales y además de las viñetas y los números. Acuérdense, si tenemos una idea, 1, 2, 3 o por viñetas. Eso es importante. Otra forma de escribir es en tercera persona y oraciones impersonales. No podemos decir o escribir en un texto, yo pienso, yo digo, porque si tú no estás presente
Cuando lo está leyendo otra persona puede preguntar, ¿y quién es este yo? Por eso dicen tercera persona. Eso es importante. Los conectores y marcadores textuales. Bueno, es momento de que vayan sacando del baúl de sus recuerdos un recuadro que les mandé a inicio de ciclo sobre los conectores textuales. Habían, si no mal recuerdo, 8 o 12 conectores textuales, de los cuales vamos a echar mano para comenzar a introducir un texto, argumentar una idea, justificar una idea, poner un ejemplo. Estas son pequeñas palabras que van al inicio o en el medio de una oración o de un texto. Y por último, la numeración, títulos y subrayados. ¿Qué quiere decir que haya numeraciones? Regresamos a las oraciones enunciativas. Si hay ideas o textos que necesitemos que vayan en orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero, los podemos enumerar o utilizar ese adverbio. Títulos. Siempre es importante poner títulos en un texto expositivo, además de los subtítulos. Los subrayados, ¿por qué son importantes? Porque si estoy subrayando un texto o escribiéndolo en cursiva, quiere decir que hay algo importante, que no debo de perder de vista esa parte del texto. Es algo destacado. Exactamente. Bien, hasta aquí. ¿Dudas? No. No. Bueno. Van a llenar este recuadro, va a ser de tarea, van a consultarlo en el video que les muestre o que se los cargue más tarde. Este texto va a estar ahí en su plataforma. Abren el video, corren el video hasta el final y ahí va a estar para que lo puedan escribir en su cuaderno. ¿Sí? Ok. ¿Cómo, profe? Sí, como la clase está siendo grabada, proyectas el texto, más tarde consultas el video, escribes ese texto, lo completas en tu cuaderno como actividad de clase. ¿Sí? Ok, profe. Ok, bien, hasta ahí le vamos a dejar, si no hay dudas, nos vemos hasta el día lunes, porque mañana solamente se conectan con su maestro correspondiente. ¿Sí? Bye, profe. Profe, una pregunta. Mándeme. Adiós. La actividad que nos va a dejar sobre el recuadro, ¿lo tenemos que subir a plataforma? No, solamente es en su cuaderno, lo reviso el lunes. Ok, profe. Bye. Que tenga Descansen. un bonito día. Adiós. Bye.